buenas, ¿qué tal? Al señor, De domingo, ¿cómo que nos llevas? han cambiado la hora, estoy súper descansado, pero estoy descolocadísimo. Uf, a mí ayer me vino de lujo. Estuvieron unos amigos en casa cenando. Hoy nos teníamos que levantar a las 7:30. Se fueron a las 3. Y Madre mía. En España cambian la hora las 3 vuelven a ser las 2, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Yo estaba acojonado, no, lo siguiente, digo, ya verás. Ahora que ya han cambiado la hora y son las 3 del top. Y no, aquí es que la cambian una hora después. La cambian de 4, vuelven a ser las 3. Y la verdad es que fue lo mejor que pudo pasar en toda la noche. A mí ha sido despertarme y he dicho, joder, que viene dormido, he descansado, me da tiempo a hacer cosas. Ha sido un cambio brutal, pero claro, ha llegado a las 5 de la tarde y es como, joder, qué depresión, macho. Totalmente. Es Sí, que sí. la mejor de las dos cambios de hora es la mejor, porque descansas más. Pero luego el día siguiente es depresivo a las 5 de la tarde y ya era Pero, de... Dices, pero que escúchame, que me desperta, que hemos cenado a las 7 y es como, tío, es que parece las 10 de la noche. Si es que no hay nadie, un desastre, tío, esto el cambio de hora. totalmente. Pues, a ver, yo lo entiendo en los países del norte, pero en España, por ejemplo, yo no lo entiendo. Al final está muy en el Ecuador, ¿sabes? Al final las horas, tienen las mismas horas de Yo es luz. una cosa que nunca he entendido. Y aquí es que tampoco lo entiendo mucho, porque eh, es que tampoco hay una Yo- diferencia tan grande por la mañana. Sin a embargo, ver, por la tarde, yo que sí que lo entiendo, porque al final la gente a las 6 de la mañana ya está funcionando. Quiero decir, tú en Madrid a las 6 de la mañana no hay ni Cristo por la calle. sí, pero vale, están funcionando. Pero muchos, a ver, yo lo digo por experiencia propia, entiendo que las fábricas y todo eso funcionará totalmente diferente. Pero, por ejemplo, nosotros, la gente al final llega, sí que es verdad, se prepara, hasta que al final empieza a funcionar la cosa ya es de día. No, no, aquí es otra mentalidad. O sea, a ellos les viene muy bien, porque al final hasta los supermercados están abiertos a las 7 de la mañana. No, eso totalmente. Pero luego llegas a las 10 y aquí todo el mundo está durmiendo. Pero a mí como español esto es A depresivo. mí, a mí me mata, me Veníamos, mata. hemos venido a la casa de la madre de Cristina, que hemos estado aquí haciendo unas cosas, y se ha ido Cristina ahora a por unas pizzas a una pizzería, que están las pizzas tremendas, las hacen en el horno de leña, están buenísimas, pero es que hemos llamado y dicen, no, veniros ya, si es que no hay nadie. Digo, pero ¿cómo que no va a haber nadie un domingo a las 8:30 de la tarde? Por favor. Y en España Ah, todavía sí, está por la sí, merienda. que va, sí, ya es otro rollo. En fin, vamos a lo nuestro. ¿Qué nos traes? Hablando Pues os un poquito traigo de conceptos. conceptos de hablando de opciones, os traigo escoger la estrategia adecuada en opciones. Ya hablamos hace un par de domingos sobre qué activo escoger Ujú. y ahora vamos a ver, una vez que elijamos ese activo, qué hacemos con eso, básicamente. Decía, una vez ya tenemos, vale, operamos este, ¿cómo lo hacemos? Muy bien. Entonces, como siempre, em, tenemos una pequeña introducción. Después vamos a ver en la selección de estrategia cómo la volatilidad implícita es algo muy fundamental. Ujú, Vamos a seleccionar las estrategias del mercado en función de si la autoridad es alta o baja. ujú, Y bueno, como siempre, unas pequeñas conclusiones de... Entonces, empezamos con la introducción. Pues bueno, lo que hemos comentado, ya hemos hablado anteriormente de lo que tiene que cumplir un activo para operarlo, es decir, niveles de volatilidad implícita y rango de IV de volatilidad implícita adecuados, que ujú. tengan liquidez, tanto interés abierto, volumen, spread bid y ask, porque si no, no nos interesa. Pues, Obviamente que las primas que nos den sean razonables, no solo cuenta con los niveles de volatilidad y liquidez, sino que las primas que nos den sean interesantes. sí, Y depende de la cartera o el tamaño de nuestra cartera, el precio del subyacente que tengamos. sí. Activos que sí que tienen volumen y sí que tienen interés abierto, pero apenas tienen primas. ¿Por qué? Porque bueno, el mercado no les ve con mucho riesgo, entonces no pagan apenas nada. Coca-Cola, por ejemplo. Por ejemplo. O un ETF, el Bito. Es muy interesante, pero después vas ahí y dices, pues que las primas que dan Sí. O no tienen liquidez, ahorita no tienen no, mucho.
Exactamente. Entonces, como hemos comentado, vamos a centrarnos en qué estrategia elegir, ¿vale? En función de las condiciones del mercado. Entonces, la volatilidad implícita es un factor importante a la hora de considerar un activo al que operar, pero también lo es al seleccionar la estrategia que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Es decir, si la volatilidad implícita es alta, hay una serie de características que tiene el mercado que tenemos que fijarnos, no vaya a ser que nos metemos en un lío, y cuando es baja también, ¿de acuerdo? Entonces, como vendedores de opciones, ¿qué buscamos? Buscamos siempre estrategias que nos den un crédito cuando la volatilidad implícita es elevada. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cobrar más prima con menor riesgo. Ujú. Totalmente. Entonces, lo primero de todo que hay que hacer, una vez que hayamos hallado, como discutimos el domingo pasado, una vez que ya tengamos definido cuál es el activo que vamos a operar, vamos a comprobar lo primero de todo es los niveles de volatilidad implícita que tenemos. Y vamos a tomar la decisión adecuada en base a estos niveles. Oye, como siempre decimos, vendedores de opciones, lo más importante es la liquidez y la volatilidad implícita. Lo demás es casi secundario, pero eso no puede faltar. Eso es fundamental, fundamental. Obviamente, hay momentos en que la volatilidad implícita es baja o es Ujú. alta, da igual, ¿vale? Entonces, cuando la volatilidad implícita es baja, obviamente las operaciones a crédito va a ser más difícil porque nos van a dar menos prima. Aún así, es importante mantener siempre lo que decimos en opción delta, una mecánica, ¿vale? Y estar dentro del mercado en base a lo posible, ya lo comentamos en otros vídeos, dependiendo de los niveles de volatilidad implícita, qué porcentaje de cartera estar invertido e intentar ser consistente con esa mecánica. Pues, ¿De acuerdo? si alguno no habéis visto esos vídeos, os recomendamos, hay una lista de hablando de opciones, ahí lo tenéis todo. Entonces, Julián, ¿para ti qué es una volatilidad implícita elevada? Pregunta. Depende del activo, pero... Quiero decir, si tú ves yo sé, Google a 30%, ¿para ti es alta o baja? no me gusta mucho. Quizá, ¿Verdad que no? no, quizá a lo mejor me iría a un 50, un 60, un 40. Ahí ya empezaría a gustarme. A ver, si lo tengo que operar a 30, lo opero a 30, pero ¿Y prefiero... si el SP está en 50? Si el SPI está en 50, me olvido de todo lo demás. No, para mí no existe Apple, ni Amazon, ni nada. Es SPI a fuego. Exactamente. Entonces, en los ETFs, ¿qué consideramos de opción delta una volatilidad implícita alta? Cuando está por encima del 20%. Eso consideramos que está alta. Y en las acciones, por encima de 40, es un buen valor. Si está a 35 y está genial la prima tal, pues métete. Tampoco es que sea aquí... Estos son conceptos generales, ¿de acuerdo? Es una visión general. Siempre lo decimos en los vídeos. Coger esto con pinzas, porque va a depender mucho del mercado en general. Si todo lo demás está por debajo de 20, incluido acciones, y de repente tenemos, como has puesto tú antes, Google a 35, ¿no lo vamos a operar? Pues claro que lo vamos a operar, porque es lo mejor que podemos encontrar. Obviamente no nos vamos a ir a un chicharro, aunque esté en 100. Pero si todo lo demás que normalmente operamos, que como ya vimos, esa watchlist que teníamos que crear, está por debajo de 20 y tenemos a Google o a Amazon o a quien sea a 35, pues oye, pues operamos Amazon. ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Qué problema? Claro. Entonces, siempre tratamos de buscar mayor volatilidad implícita en acciones individuales en comparación con los índices. ¿Por qué? Porque al final una acción se comporta de forma muy diferente a un ETF y un índice. Es decir, al final un ETF, si puede ser el SPI, son 500 acciones. Es decir, obviamente va a ser muy distinto que puede ser, por ejemplo, las acciones de Nvidia o el de Coin, inteligencia artificial, que esas tienen una volatilidad implícita del 70, del 80. Cuando un ETF ahora mismo creo que el SPI está en 17. No me acuerdo, pero vamos, por ahí tiene que estar en los 10 y algo, tiene que estar. No sé si estará en 20, pero claro, al final con una acción tenemos unos riesgos individuales de ese propio negocio que no lo tenemos con un ETF. Como tú has dicho, el SP 500 tiene dentro 500 acciones. Si una son las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Si una se va al traste, pues la sacan del índice y meten a otra. Ese es el único riesgo. Obviamente bajará el índice, pero no hay tanto riesgo como una acción individual. Si Amazon mañana dice que
bueno, Apple mañana dice que yo qué sé, que los iPhone están explotando porque las baterías no sé qué y han matado a 30 personas en todo el mundo. La acción de Apple, aunque luego se recupere, pero la acción de Apple ya te digo yo que baja un 70% en el día. Claro, Pero, claro. pero el ETF o el índice, el subyacente, el Nasdaq, el SP 500 lo notarán y bajarán bastante, pero no bajarán esa cantidad. Entonces no tenemos ese riesgo de empresa individual que sí que tenemos con una empresa. Por eso buscamos más recompensa con acciones, buscamos que nos paguen más, porque también estamos cogiendo mayor riesgo. Exactamente. Al final esto es como el riesgo. Esto es como, yo qué sé, el que le gusta, voy a poner un ejemplo, el que gusta nadar en el mar o en la piscina, pues en el mar tienes más riesgo, pero claro, disfrutas más, por decirlo de algún modo, si te encanta nadar. Y en la piscina, pues bueno, te bañas y ya está. Al final depende de tu aversión al riesgo. Claro. Y hay otra cosa. Mucha gente ahora cuando nos ha escuchado decir lo de Apple, dirá, "Bah, Apple, ¿cómo va a caer Apple? Pero si Apple es... ¿Alguno se acuerda de BlackBerry? ¿A qué no? Y BlackBerry era más grande que Apple, pero... ¿Y Nokia? ¿Alguien se acuerda de Nokia? Y Nokia tenía... Ostras, cómo me molaba el móvil del BlackBerry, me molaba muchísimo. Era mi primer Messenger. Y al final las acciones caen. Entonces no podemos estar atados a Sup- ningún y subyacente. suponer nada. Ujú. Nada, nada, nada. Tenemos que operar como tenemos que operar. Ya está. Entonces, cuando la volatilidad implícita está alta, ¿vale? Hay que operar una serie de estrategias que se beneficien de esa volatilidad. Es decir, que nos proporcionen. ¿Perdón? Dale a la siguiente. A ver. Dale Sí, a... creo que está simplificada. ahí O sea, está. está duplicada, perdón. Sí, sí, no pasa nada. Que básicamente lo que va diciendo, hay que considerar estrategias que se beneficien de esa expansión de volatilidad. ¿Por qué? Porque nos van a dar mejor prima y además nos podemos beneficiar en un futuro de la reducción de volatilidad implícita, ¿de acuerdo? Es decir, hacemos un uso más eficiente del capital con estas estrategias que son los strangle cortos, Iron Condor, eh, spread de crédito, que nos dan un crédito, las call cubiertas y las naked put. Ujú. Aquí yo añadiría a nivel personal las naked call también, porque al final si tienes un strangle corto es lo mismo. Sí, sí, sí. Aquí, a ver, son unos ejemplos, simplemente. Entonces, lo importante es que estas son más arriesgadas, pero también es cierto que se pueden beneficiar de esa reducción de la volatilidad implícita. Ujú. Claro, Como siempre, ¿puedes operar de otra forma? Sí, puedes hacerlas limitadas, pero claro, al final es lo que hemos dicho, aversión al riesgo. Cuando la volatilidad implícita está alta, hay que aprovecharse de este escenario. Si por lo que sea no quieres arriesgar mucho, siempre puedes limitarla, pero claro, no va a ser un uso muy eficiente de lo que es de tu capital. claro. No, además, están en su naturaleza de por sí. Cuando la volatilidad implícita está baja, poner un strangle corto nos cuesta más, nos cogen más capital. El propio broker nos va a coger más margen. ¿Por Y qué? la prima es menor. Claro, la prima es menor. Primero, ese es uno de los motivos por el que nos cogen más margen. Y otro motivo es porque no nos podemos ir tan lejos. Tenemos que quedarnos más cerca del dinero. Entonces, cuanto más cerca del dinero y menos prima, más riesgo. El broker nos va a coger más capital. Sin embargo, Ujú. si una volatilidad implícita alta, si hay una volatilidad implícita alta, nos da una buena prima y nos podemos alejar mucho, pues nos van a coger menos margen. También un poco lo que tienes ahí del ROC. El ROC es Return on Capital. ¿Cuánto dinero vamos a emplear y cuánto dinero vamos a coger? Si cogemos, Efectivamente. pero utilizamos menos capital, pues mejoramos nuestro retorno por capital usado. Hacemos un uso más Ujú. Efectivamente. Y eso es por aparte cuando tenemos un escenario de volatilidad implícita alta. Pero ¿qué pasa si estamos en dique seco? Es decir, que la eficiente. volatilidad implícita es baja. Pues bueno, como vendedores de opciones, hay veces que hay estos entornos, ¿vale? Y es mucho más complicado operar. ¿Por qué? Porque el uso del capital no es tan eficiente y el riesgo-beneficio es malo. ¿Por qué? Básicamente porque tú vas a poner una posición, abres una operación, la prima que te dan es pequeña y siempre puedes tener el riesgo de que esa, por cualquier cosa la volatilidad implícita se expanda. Y ya puede ir en tu favor que no vas a conseguir la misma prima, va a ser más difícil operarla. Muchas veces Eh, tenemos preguntas de gente que nos dice, oye, Julián o Carlos, que
¿Por qué no me pasa esto? Tengo una posición, tengo una put corta, el mercado está subiendo, pero estoy perdiendo dinero. Pues a lo mejor es porque la volatilidad implícita está expandiéndose. Da Era igual, baja en su momento. claro, claro. Es complicado, ¿eh? O sea, el escenario del cambio de volatilidad de alta a baja y de baja a alta es muy complicado operar. Sí. Aviso a navegantes. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos? Pues como hemos hecho nosotros es reducir el tamaño de la cartera hasta que vuelva la volatilidad implícita alta y entonces ya empiezas a operar más. Ujú, Ampliar los strikes, que esto conlleva riesgo implícito. ujú. E intentar buscar subyacentes que mantengan altas esas volatilidad implícita, como hicimos nosotros en su momento. Acuérdate cuando hace unos meses, creo que era marzo o abril, que los ETFs tenían una volatilidad implícita muy baja. Ujú. ¿Y qué hacíamos nosotros? Operar en resultados. ¿Por qué? Porque era el momento donde la volatilidad implícita de las acciones de forma individual se expandían. Sí, sí, sí. Después de que pasara todo lo de los bancos, cuando ya se calmaron las aguas, tuvimos ahí unos meses un poco. Efectivamente. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues cuando la volatilidad implícita era baja, lo que hacíamos era abrir o calendars, spread vertical de dedito, yo les abría crédito, ¿vale? Con ese riesgo, pero con spreads mucho más pequeños. Y diagonales. Claro, al final, nosotros, yo creo que no utilizamos nunca los spreads de débito, pero se benefician de una volatilidad, de una expansión de la volatilidad implícita. Entonces, si alguien quisiera operar comprando opciones, lo que debería hacer es intentar comprarlo cuando la volatilidad implícita es baja porque le va a costar menos entrar en la posición y se Efectivamente. de un aumento. Si compras una call y de repente se expande la volatilidad, te vas a beneficiar de eso. Aunque no se Efectivamente. mueva el activo. Aunque no se mueva. Entonces, es importante que tenga en cuenta lo que he comentado, que aunque la volatilidad implícita esté baja, sí que se puede seguir operando en opciones. Se puede seguir vendiendo como hacíamos nosotros. Pero intentar operar menos cartera, un porcentaje menor de cartera, ya lo hablamos en otro episodio, intentando reducir ese riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que tarde o temprano la volatilidad implícita iba a expandirse. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar ese riesgo, intentábamos cubrirnos, que sí que te apetece abrir más posiciones, pero estás en un momento del mercado, macho, que tienes que abrir solo el cushion al 15%, al 20%. Si Fin. te aburres, cómprate un mono. Eso sí, Efectivamente. otra cosa, es que esto es un negocio, lo hablábamos el otro día, esto de volar carteras lo dejamos para los jugadores del casino, aquí esto es un negocio, hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. Eh, los que tienen una escuela de esquí, cuando llega el verano, ¿qué hacen? Se comen los mocos, pues es que esto es lo mismo. Tuvimos el 2017, ¿tú te acuerdas? ¿El 2017 qué pasó? Es que no Nada. el VIX por encima de 10 yo creo en ningún momento del año. Y a principios de 2018 tampoco. Sin embargo, finales de 2018, cuando empezó a caer el mercado, como se expandió la volatilidad implícita y ahí es cuando estamos nosotros. ¿Podemos Ujú. seguir poniendo posiciones? Esto no significa que no podamos poner posiciones cuando la volatilidad implícita es baja. Debemos poner posiciones cuando la volatilidad implícita es baja. Lo que Pero, pasa es que tenemos que jodernos, como, perdón por la palabra, y poner las posiciones más pequeñas. entonces, os recomendamos otra vez ver el vídeo en el que se habla de gestión de la cartera, Ujú. que lo decimos, se explica adecuadamente en qué periodos de tiempo o en qué casos de volatilidad hay que poner un porcentaje de cartera. Si es que no tiene más misterio. Conclusiones. Pues una vez que hayamos escogido el subyacente, después tenemos que considerar qué estrategia vamos a utilizar. Pero para ello tenemos que tener muy, muy en cuenta la volatilidad implícita, ¿de acuerdo? Después, buscamos estrategias que puedan sacar mejor partido de la situación actual del mercado y a la vez que nos mantenga protegido y nos den mejor retorno del capital. Ujú. Como siempre, es importante tener en mente que habrá momentos en que la volatilidad implícita es baja, ya está, no pasa nada. Y en estos casos, ¿qué tendremos que hacer? Pues aguantarnos, ajustar nuestra operativa en función de porcentajes de cartera para estar preparados ante un cambio de esa volatilidad implícita, que es muy difícil de gestionar, ya lo he dicho. Y si queréis ver las estrategias que hemos comentado antes, Cold Naked, Strangle, Iron Condor, etcétera, etcétera, siempre podéis venir a opciondelta.com, donde están muy bien explicadas las estrategias. Y como siempre, si tenéis alguna duda, nos escribís y encantados de responder vuestras preguntas. Exactamente. Ahí tenéis todas las que hemos comentado y tenéis más. Faltan algunas que irán llegando poco a poco, pero vamos, todas las grandes
y las más importantes, las que se utilizan Efectivamente. a diaria, están ahí. Tanto las que hemos comentado como las que faltarían. Esos son unos ejemplos que hemos puesto, pues simplemente. Y Perfecto. esto es todo por mi parte. Yo espero que os haya gustado. Yo creo que ya deberíais ir cogiendo ya un poco de soltura en opciones. Ya sabéis qué activos escoger, qué estrategia operar y cuándo operarla. Y simplemente dedicarse al lío, básicamente. Pues, Y esto es paso a paso. Esto es un negocio que hay que aprender paso a paso. y en Opción Delta os ayudamos a todo ello. Tenéis cursos para aprender de opciones desde cero. Tenemos hablando de opciones, que es la sección que hacemos los domingos, en los que todos los domingos traemos un tema relacionado con cómo operar opciones nuevo. Tenéis los cierres de mercados en los que hacemos operaciones reales y hablamos un poco de todo esto, cómo poner toda esta teoría en práctica y nada, como dice Carlos, cualquier pregunta, equipo@opciondelta.com, en los comentarios, en la página web, lo que queráis. Aquí estamos. Muy bien, pues hasta aquí el hablando de opciones del día de hoy. Desearos un buen comienzo de semana y nada, nos vemos a la próxima. Eso es. Ya voy a comerme la pizza que ya la estoy oliendo, que ya ha llegado Cristina. Venga, cuídate. Vaya, nos vemos. Un abrazo a Un todos. abrazo. Chao.